Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los sistemas más importantes para nuestro organismo. Estamos hablando del sistema inmunitario. Y se preguntarán por qué es importante, porque según dicen, gracias al sistema inmunitario, nosotros podemos supervivir, porque si nos damos cuenta, en nuestro exterior existen muchos microorganismos, patógenos, que probablemente si no existiera el sistema inmunitario, nosotros ya estuviéramos eh, muy enfermos, como podríamos señalar a las personas que tienen VIH-Sida. Así es que este sistema inmunitario es muy importante. Antes que nada, vamos a comenzar definiendo qué es el sistema inmune. Si acabo de decir que el sistema inmunitario tiene la función principal de protección, entonces, ¿qué sería el sistema inmune? Se define como un conjunto de células y moléculas que van a diferenciar. ¿Pero qué van a diferenciar? Dice que van a diferenciar células que son propias de las extrañas, células que son ofensivas de las que son inofensivas, células que son nuestras amigas y de las enemigas, porque hay que tener en cuenta de que nosotros también tenemos bacterias que son buenas para nuestro organismo. Así es que nuestro sistema inmune también tiene que sabe acerca de ellas y no les hace nada, las deja ahí vivir tranquilas. Igual que tiene que tener cuidado con proteínas y con otras células de nuestro organismo, porque en ese caso derivaría en otras enfermedades. Eh, Dentro de este sistema inmune se caracteriza por una división entre un sistema innato y el sistema adquirido humoral, pero no es que exista una división, sino que ambos trabajan de forma equilibrada. Entonces, ¿cuál es el primero que reacciona? Suponiendo que entra un patógeno, así como estamos viendo aquí. Mm, Acá está. Un patógeno, un microorganismo que no parece bueno, pero no lo es. Y la primera reacción que va a suceder va a ser gracias al sistema innato. Este sistema innato se caracteriza, bueno, tiene más características, pero las principales son que es una respuesta temprana, una respuesta inicial rápida, porque simplemente te dice, no, esto de aquí no lo conozco, es un antígeno, es algo extraño y lo voy a atacar. Y es inespecífica, ¿por qué se dice que es inespecífica? Porque entra un antígeno extraño y simplemente reconoce como que es algo extraño y pone en alerta a todo el organismo. No necesariamente dice, esta es una bacteria tal cual o este es un virus tal cual, nada que ver con eso. Además, hay que tener en cuenta de que este sistema inmune no solamente nos está protegiendo contra estos microorganismos patógenos, sino que también contra las oncoproteínas y células neoplásicas. Una vez que se ha activado este sistema inmune innato, entonces comienzan a haber tormentas de citocinas, todo nuestro organismo está muy activo. Sin embargo, ¿qué tal si este microorganismo es mucho más fuerte y ya ha pasado 12 horas? Porque usualmente el sistema innato se va hasta las 12 horas. Entonces, si ha pasado esas 12 horas, ¿y ahora qué pasa? Ya no, nuestro organismo ya no tiene el sistema inmune innato, ya no tiene esa capacidad de poder responder o de poder matar a este microorganismo y se activa gracias a este mismo sistema innato, que le pide ayuda al sistema inmune adquirido u humoral. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es que este sistema adquirido humoral es una respuesta específica. Es decir, yo ingreso un microorganismo, pero este sistema adquirido humoral sí sabe qué microorganismo es, qué tipo de bacteria es, a diferencia del sistema innato que solamente sabes que es una bacteria, el sistema adquirido humoral sabe qué bacteria es. Además, una de las características primordiales de este es que posee una memoria frente a antígenos y diversidad de reconocimiento. Eso quiere decir que si este microorganismo en nuestro cuerpo logró vencerlo y otra vez quiere entrar, entonces dice, no, yo ya te conozco. Y así es que otra vez responde y en eso se basan las vacunas. Ahora, comencemos con el sistema inmune innato. ¿Cuáles son las características de un sistema inmune innato? Aunque ya les dije las principales, vamos a comenzar cuáles son sus componentes. Para entender el sistema inmuninato, decimos que tiene un componente celular, va a tener un componente de receptores, son aquellos que le va a permitir reconocer a los antígenos, y también tiene sustancias químicas antimicrobianas, que justo son las que van a ser, antes de que exista una respuesta, las que van a tratar de matar a este microorganismo, que no tienen nada que ver con esta respuesta inmune. Ese es al inicio, es como que para que un microorganismo pase hasta nuestro organismo va a encontrar suponiendo ácido por el suelo o algo así. Entonces, este componente celular va a estar a la vez subdividido por células fagocíticas. ¿Qué células fagocíticas van a participar dentro de la reacción inmune innata? Son
neutrófilos, macrófagos. Vamos a encontrar también las células dendríticas, encontramos a los linfocitos NK killer. No, son los únicos linfocitos que van a participar dentro del sistema inmune innato. Y otras células más, pero esas son las primordiales. Aquí, como ven, este es el tiempo después de la infección. La primera respuesta y la más inespecífica es la inmunidad innata, como ya lo había dicho, hasta las 12 horas. Vamos a tener sustancias químicas antimicrobianas y también se subdivide. Tenemos a proteínas solubles y mediadores inflamatorios. Pero las funciones más importantes del sistema inmune va a ser impedir, controlar, eliminar infecciones por microorganismos patogénicos. Además, va a eliminar células dañadas e incluso a esto le añadimos su reparación tisular. Y sobre todo de que este sistema inmune innato, no trabaja solo, sino que también va a iniciar la respuesta inmune, adaptativa. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Primero lo que va a pasar es que para que un microorganismo patógeno pase, tiene que atravesar barreras físicas. La primera barrera física que va a encontrar es la piel. Esta piel, en la piel vamos a encontrar lo que denominamos un DAMP. Suponiendo que este microorganismo hace un daño a esta barrera, que sería la piel, va a generar una lesión. Por esto es que esto se denomina un patrón molecular asociado a una lesión. Está en inglés y por eso se denomina DAMP. Y el microorganismo, como si tuviera su pequeño DNI, tiene un PAM, claro que está basado en su ADN, o dependiendo, ¿no es cierto?, del microorganismo que sea, y se va a denominar un patrón molecular asociado al patógeno. Entonces, lo primero que va a pasar es que este microorganismo va a venir y va a querer pasar la barrera. Y les había mencionado que la primera barrera va a ser la piel. ¿Qué otras barreras más tenemos? Tenemos ácidos, vamos a encontrar ácidos en el estómago, tenemos incluso la acidez de la orina, vamos a tener la bilis del tubo digestivo, tenemos el moco, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Hay algo interesante porque, como sabemos y si recordamos, estaba protegido tanto por moco y por cilios. ¿Y cuál es la función del moco? Va a ser captar estas partículas. Una partícula, un microorganismo usualmente oscila entre 0,05 a 3 micrómetros, ¿no es cierto? Y entonces van a quedar atrapadas. O si llegan hasta los alvéolos, van a haber macrófagos que van a decir, no vamos a dejar que este microorganismo pase y lo van a comer. O bueno, en ese caso se llamaría fagocitar. Pero ¿qué sucede si dentro de esta vía respiratoria hay algo que altera todo este sistema que es hasta ahora normal y por eso el organismo se podría considerar sano, aunque no tanto? Puede ser o un virus como la Vorticella pertussis o incluso el humo, puede causar una alteración en el mecanismo de limpieza. Y eso puede llevar a una neumonía bacteriana secundaria. Pero no solamente vamos a tener, bueno, ya les dije más o menos cuáles son las barreras físicas. Y ahora, el microorganismo, a pesar de que ha tenido todas estas barreras, ha pasado y ya lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que sigue? Se diría que comienza la respuesta inflamatoria de infección, pero aún no, aún encuentra todavía más trabas para que este microorganismo pueda activar toda esta respuesta. Lo primero que va a hacer, va a haber un bombardeo de toxinas y se lanzan moléculas tóxicas, perdón. Dentro de esas moléculas encontramos, se denominan moléculas antimicrobianas solubles. Encontramos, por ejemplo, la lisozima. ¿Dónde lo vamos a encontrar la lisozima? Encontramos en las lágrimas, en la saliva. Esto es interesante, la lactoferrina y la transferrina tienen la función de hacer una competencia con el microorganismo por el hierro y de esa manera no dejan que se prolifere. También tenemos las lexicinas, las properdinas, que usualmente estas de aquí se van a encontrar dentro del plasma. Listo. Otra característica hay que tener en cuenta que este sistema inmune innato es una respuesta a una infección descontrolada, porque hay que suponernos que esta bacteria, vamos a suponer que es una bacteria, no tuviera una barrera física, ni nosotros no tuviéramos este bombardeo de moléculas antimicrobianas solubles.
Entonces entra una bacteria y como sabemos la bacteria se prolifera cada 30 minutos. En una hora, bueno, en un día hay que suponer que se hagan 100 billones y si lo comparamos con los litros de sangre sería más o menos 100 billones en un litro de sangre y no se imaginan de que nuestro organismo no tuviera esa respuesta, se estaría llenando de bacterias y no podría, prácticamente estaríamos en un grave peligro, ¿no es cierto? Pero gracias a que tenemos ese sistema inmune innato que da una respuesta rápida a una infección descontrolada es que podemos todavía seguir con vida. Entonces, después de la barrera física, sigue un bombardeo con moléculas. Y es recién ahí, cuando este bombardeo de moléculas va a enviar citocinas, va a enviar, ¿cómo se puede decir? Mensajitos a las células, ¿no es cierto? Mediante algo que se denomina complemento. Entonces, dentro de este bombardeo de moléculas teníamos dos. Hemos hablado de proteínas solubles y también ahora del complemento. Este complemento es como un sistema de alarma. Es decir, el microorganismo vamos a tener como una especie de ladrón, ¿no es cierto? Que entra a una casa y usualmente se activa la alarma. ¡Tii! Ya, entonces activa esta alarma. Esta alarma, una vez que está activada, tiene tres tipos de activación, ¿no es cierto? Una vía alterna, una vía clásica y vía de lecitinas. Usualmente esta vía de lecitinas será para los hongos y las bacterias. Pero ¿cómo funciona el complemento? Llega el microorganismo, que lo tenemos aquí, y este microorganismo tiene receptores TLR para poder, poder identificarlos. Entonces, en la vía alterna, por ejemplo, no va a necesitar, no va a depender de ningún anticuerpo para poder identificarlo. En el anticuerpo, por ejemplo, la vía clásica, se va a identificar este microorganismo mediante los anticuerpos y en la vía de lecitina mediante la unión a la manosa. Entonces, cuando este complemento ya se ve activado o está en modo alarma, va a pasar muchas cositas, que les voy a ir enumerando, pero va a comenzar por una decisión del complemento en dos tipos, en un C3A y un C3B. ¿Y cuál es la importancia de cada uno de estos? El C3A es un factor quimiotáctico, es casi como el chasqui que va a llamar, se va a ir a las células, a los neutrófilos, a los macrófagos, y les va a decir, vengan, aquí hay una infección. Este es un factor quimiotáctico, es decir, va a llamar al lugar de la infección a las células que intervienen en la respuesta inmunitaria para que puedan fagocitar o matar al microorganismo. También tiene otra función, aumenta la permeabilidad vascular. ¿Y por qué tendría que aumentar la permeabilidad vascular? Porque como sabemos, los linfocitos están en la sangre. Entonces, si aumentara leucocitos, ya bueno, aumentara la permeabilidad vascular, va a permitir que estos, como los neutrófilos, por ejemplo, o sinófilos, pasen al lugar de la infección en el tejido. Entonces, eso es lo que hace la C3A. Y la C3B, a diferencia, lo que va a hacer es que va a hacer una opsonización. Entonces, más o menos aquí. El C3A va a iniciar la inflamación porque ya comenzó a llamar a todas las células para que vengan al lugar, ¿no es cierto? Y por acá se está yendo el complemento C3A. Pero ha quedado el C3B. Este C3B va a rodear al microorganismo, ¿no es cierto? Y eso se le denomina opsonización. Como ha rodeado al microorganismo con C3B, cuando lleguen las células, por ejemplo, el neutrófilo también reconoce al C3B. Entonces, como ya ve que aquí hay algo que tiene C3B, dice, entonces, algo que tiene C3B, yo lo como. Y eso es lo que va a hacer. De esa forma se va a poder fagocitar más fácil. Eso se llama opsonización. Pero a la vez este C3A y este C3B se va bueno, todo esto es un proceso bioquímico, pero lo importante es que lo que tenemos que recordar es que va a formar el complemento C5. Y este complemento C5 también tiene la misma función, va a ser de inflamación bueno, y también de coagulación. Una vez que se han formado un montón de complementos, todos estos se van a unir y van a formar un complemento de ataque de membrana que se denomina MAC, que va a estar dentro del microorganismo. Y esto va a permitir que se pueda fagocitar a la célula, incluso la lisis. Entonces, eso más o menos es cómo funciona el complemento. Ahora, una vez que ha pasado el bombardeo, el microorganismo ya está con un complemento para que lo puedan identificar en el sistema inmune innato, entonces se comienzan a reclutar tropas. ¿Y a qué se denomina reclutar tropas? Es a la llamada de todas las células que van a intervenir en el sistema inmune innato. Y les dije que intervenían. La primera a llegar va a ser el neutrófilo. También tenemos
vamos a encontrar macrófago, también tenemos a los mastocitos, a los basófilos, eosinófilos, a las células dendríticas y a las células EDK killers. Y cada una tiene una función. Bueno, ahora solamente les voy a describir las funciones de cada una para más o menos entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que va, y para que luego les explique cómo ocurre todo esto en conjunto. Comenzamos por el neutrófilo. El neutrófilo, como sabemos, constituye más del 50 al 70% de los leucocitos en sangre. Su función principal va a ser de la infección bacteriana y además es multilobulado, como podemos ver aquí. Lo importante del neutrófilo, que lo que tenemos que acordar, es que vamos a encontrar, los vamos a encontrar 3 días en la sangre. Un aumento de neutrófilos en sangre, nosotros podíamos determinar de que se está dando una infección bacteriana en el organismo. Esa es una forma de poder diagnosticar. ¿Qué más tenemos? Todas estas células que participan, excepto la CDK, tienen receptores de C3b, tienen receptores para la... receptores oxocinas también tienen, con la intención de que una vez que, para que puedan reconocer al microorganismo y se unan entre estos dos y puedan fagocitarlo. Ya, ¿qué más sabemos del neutrófilo? Ya, que el neutrófilo una vez que muere, porque les dije que solamente va a estar 3 días en la sangre, entonces una vez que muere y sale al sitio de infección, va a formar la pus. Otra célula más, tenemos por ejemplo el eosinófilo, bueno aquí no está, pero el eosinófilo es sobre todo en infección parasitaria. Los mastocitos y basófilos, tanto el neutrófilo como el eosinófilo, los dos son fagocíticos, a diferencia del mastocito y el basófilo que no va a ser fagocítico. Y sobre todo van a estar en una respuesta inflamatoria porque van a liberar histaminas. Otra célula más aquí, a la célula NK killer. Esta célula NK killer es un poco terca porque ella como no va a tener ningún receptor C3b ni otra clase de receptores, entonces ella va a decir, para mí todas las células que se encuentren estresadas o yo las voy a matar. Así es que se va a comer a cualquier tipo de célula. Puede comerse las células, ¿no es cierto?, que son sanas. Así es que puede comer a una célula estresada simplemente porque ella piensa que es una célula mala o a una célula infectada por virus. Eso es lo malo de una célula NK killer, ¿no es cierto? Porque podría desencadenar una infección innecesaria, porque esta célula estresada no estaba infectada. Además, ¿qué más se tiene que acordar del linfocito NK killer? Es de que se va a activar por un interferón alfa. Bueno, se les explico mejor con otro gráfico. Y otra célula más, el macrófago, ¿dónde está aquí? El macrófago tiene la función principal, su mayor función es la fagocitosis y además la reparación tisular. Esa va a ser su función principal. Pero no olvidemos que los macrófagos se van a encontrar dos tipos, un macrófago 1 y un macrófago 2. El macrófago 1 va a ser en guerra, se le denomina macrófago en la guerra. El macrófago M2 no, él está en paz, porque este macrófago M2 solamente va a cumplir sus funciones, las más principales que les acabo de decir, que es la fagocitosis. Por ejemplo, aquí una reparación tisular también tiene una actividad antimicrobiana. A diferencia de un macrófago 1 que sí, el aquí va a estar en guerra, es decir, cuando hay una infección es el macrófago M1 el que va a hacer, o el que va a hacer la fagocitosis de los microorganismos parásitos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Lo primero que va a hacer, bueno, sí va a estar dentro de sus funciones en inflamación y fiebre. También, ¿cómo se puede decir así? A ver, este macrófago va a necesitar, suponiendo que existe una infección, estamos en infección, entonces el macrófago no solamente tiene que ser uno, tienen que ser muchos macrófagos que tienen que trabajar a la vez para matar a todos los microorganismos que ya se han reproducido, porque imagínense un virus. Entonces, va a tener que enviar una citocina, es decir, va a enviar un mensaje a un linfocito y le va a enviar un mensaje mediante una célula presentadora de antígeno, y le envía al linfocito y le dice, ¿sabes qué, linfocito? Necesito que tú le llames a los otros macrófagos y que vengan a ayudarme. Entonces el linfocito T va a enviar a otros macrófagos mediante un interferón, o sea, les va a decir, esta va a ser la carta de invitación, ¿no?, para los otros macrófagos. Y les dice, con esto, gracias al interferón, va a activar a los otros macrófagos. Entonces, de esa manera pueden llegar muchos macrófagos para poder eh, acabar con todos los microorganismos.
Ya les dije aquí el dato de acerca de los neutrófilos en sangre y pasamos a lo siguiente. Después de esto va a pasar una cascada, se hace recolectado en las tropas, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ya tenemos todas las células que necesitábamos para esta respuesta, entonces vamos desde el inicio. Suponiendo que viene aquí un microorganismo. Este microorganismo va a tener un TLR, yo les hablé de un PR, nombres son raros, PAMP, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer es que va a formar un inflasoma, ¿no es cierto? Todas las citocinas que se han liberado se llaman inflasoma, ya. Este inflasoma va a liberar una interleucina 1 una interleucina tipo 18, pero va a ser activado por un caspasa 1, le llaman así. Bueno, es importante que se sepan el nombre, sí, solamente que va a ser activado por la caspasa 1 y va a liberar interleucina 1B y la interleucina 18. Y se tendrían que acordar de estas dos porque son las interleucinas características de una inflamación local. Entonces ya liberó una inflamación local, ¿no es cierto? Entonces ya el organismo ya sabe que hay una inflamación. Después de la formación del inflasoma, porque el microorganismo ya está dentro, y no olvidemos que el inflasoma está en el citoplasma, va a pasar la quimiotaxis. ¿Y qué es la quimiotaxis? Como ya el macrófago está en los tejidos, ¿no es cierto? Ya aquí está el microorganismo, encontramos aquí el macrófago luchando, queriendo fagocitar al microorganismo, pero va a necesitar de más células y, por ejemplo, va a necesitar de un neutrófilo. El neutrófilo está en la sangre, como ven aquí. Entonces, este macrófago envía factor tumoral alfa y le va a decir va a enviar pequeñas citocinas aquí, ¿no es cierto? Quimiosinas a las células endoteliales y les va a decir, ¿saben qué? Quiero que me ayuden a que los macrófagos, los neutrófilos pasen y para eso va a aumentar su permeabilidad. Entonces viene aquí, libera quimiosinas, entonces el neutrófilo que estaba en el torrente sanguíneo se une a las quimiosinas como aquí, como las patitas se ven aquí, se unen, hay una rodadura, se activa el neutrófilo diciéndole que estamos en una infección, entonces el neutrófilo dice, caray, tengo que pasar, hay una adhesión y va a pasar, y ese paso del neutrófilo hacia el tejido se le denomina diapédesis. Y no se olviden que yo les dije al inicio que habían el complemento, los que tenían una función quimiotáxica, que llamaban, ¿no es cierto?, a las otras células a que vengan al sitio de infección. Por lo tanto, por aquí también tenemos al complemento 3A y el complemento 5A. Entonces, ya tenemos a todas las células en el sitio de infección. Después del, perdón, ay caray, ya. Una vez que todas las células ya están en el sitio de infección, va a ocurrir lo que no quiere que pase el microorganismo patogénico, ¿no es cierto? Su fagocitosis. Y para que ocurra la fagocitosis, nos tenemos que acordar que en primer lugar va a tener que haber un receptor. Ya les dije que el, el microorganismo va a estar lleno de receptores E3B para que los puedan identificar los macrófagos y los puedan fagocitar de forma más simple, y eso se denominaba opsonización. Entonces, como ya están unidos a estos receptores 13B, entonces ya pueden fagocitarlo. Va a ser aquí un vacuma, una especie de, bueno, sí. Y lo van a fagocitar, suponiendo que su neutrófilo va a eliminar sustancias tóxicas para esta bacteria y las va a matar, pero hay una diferencia entre el neutrófilo y el macrófago. El neutrófilo funciona mejor en condiciones sin oxígenos y el macrófago funciona más o es dependiente del oxígeno. Y este macrófago, como va a ser dependiente de oxígeno, va a ser más apto para matar a las bacterias gram negativas y el neutrófilo para las bacterias gram positivas. Y entonces de esa forma se pueden matar a muchos microorganismos. Pero ¿qué sucedería si no pasara esto? Bueno, si pasa esto, pero pasa no como algo normal. Entonces, primero va a pasar una inflamación aguda, ¿no es cierto? La inflamación aguda se caracterizaba porque iba a haber un aumento de permeabilidad. Entonces, iba a haber un mayor paso de sangre. Entonces, va a haber va a haber un enrojecimiento o se forma un exantema. La otra característica de una inflamación que tenemos aquí va a ser la permeabilidad de la estructura microvascular para que se escape líquido, ¿no es cierto? También se va a formar edemas. Y la otra característica es que el aumento de neutrófilos y la acumulación de estos, ¿no es cierto?, para la respuesta. Entonces, esas son las características de una inflamación. Esta inflamación incluso tiene en estos mediadores, puede causar dolor.
Y esta liberación puede, los neutrófilos incluso llegan a liberar prostaglandinas. Una vez que llegan a liberar prostaglandinas, entramos en una fase aguda. Y en esta fase aguda, quien tiene una mayor relevancia para que todo esto pase es el el factor tumoral alfa. Este factor tumoral alfa está activando tanto neutrófilos, llama a los macrófagos y a muchas células más. Pero si este de aquí tiene una función excesiva, ¿no es cierto? O sea, de forma normal, ¿qué es lo que va a pasar cuando se activa el factor tumoral alfa? De forma normal pasa lo que ya les describí, una inflamación local, una diapéresis, un edema, puede haber una reconstrucción tisular porque ya pasó la inflamación en una herida, por ejemplo, pero si sucede en cantidades altas, va a ocasionar un shock séptico. ¿Por qué? Porque ya les dije que dentro de la inflamación aumentaba el paso de líquido, ¿no es cierto? Y suponiendo que eso aumenta tanto, entonces va a salir, como hay un descenso de la presión, bueno, comienza a salir líquido, ¿no es cierto? Y, bueno, acá no está la característica, hay una trombosis intravascular, como desciende la presión arterial, entonces el tono muscular, hay menor contractibilidad miocárdica y puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Entonces, a esto, a esa insuficiencia cardíaca y bueno, y todo lo ocasionado está dentro de la septicemia. ¿Y cómo se puede definir la septicemia entonces? Como una liberación masiva de citocinas en respuesta bueno, una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Que puede ocasionar algunas veces un shock y llevarnos y ponernos en peligro, ¿no es cierto? Esa es la característica o ese es el sistema inmune innato. Sin embargo, el sistema adaptativo es muy distinto. Como les dije, trabaja a la par del sistema inmune innato, pero a la vez tiene mejores ventajas porque es más específico. Sin embargo, se activa después de las 12 horas, ¿no es cierto? Es más específico, es más, tiene la capacidad de poder reconocer entre una gran diversidad y sobre todo tiene capacidad de memoria, porque si no tuviera capacidad de memoria, entonces llega un microorganismo que ya nos ha afectado antes y otra vez va a ocasionar lo mismo, otra vez va a ocasionar una inflamación, fiebre y todos los síntomas. Sin embargo, con el sistema inmune adaptativo tenemos los linfocitos T de memoria que se quedan en tejido epitelial, dicen algunas literaturas, y que de repente llega el microorganismo y avisa a todo el sistema inmune que se prepare porque ha llegado un microorganismo que ya conocemos. Este sistema inmune innato adaptativo va a tener una clasificación entre un humoral y un celular. Bueno, aquí vemos el gráfico anterior, ¿no es cierto? Que aquí ya va a pasar la infección se va a dar a través de los días, ¿no es cierto? Esta clasificación entre humoral y celular se refiere. En celular solamente va a participar los linfocitos tipo T y los linfocitos citotóxicos, T citotóxicos. Y en el humoral los linfocitos B. Ay. Y ¿cómo pasa esto? En el sistema inmune innato adaptativo, el celular se activa por un ratito voy a poner bueno, ya. En, en la inmunidad celular se va a activar por los linfocitos T, ¿no es cierto? Pero van a haber dos tipos de linfocitos T. Hay un linfocito T citotóxico CD4 y el T citotóxico CD8. Van a tener diferentes funciones. El CD4 activa el CD8, así es que primero será el CD4 y luego el CD8. Aquí tenemos al microorganismo, ¿no es cierto? Como está mediado por células, esa es la diferencia, dice mediado por células, quiere decir los linfocitos, y el otro es inmunidad humoral, porque solamente va a ser los linfocitos B, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo ocurre todo esto? Entonces, como ya sé que en este sistema adaptativo celular va a estar mediado por estos linfocitos T, lo primero que vamos a hacer se va a captar, va a ser distinto a lo que pasaba en el sistema inmuninato, donde tenía que haber una comunicación, citocinas que enviaban mensajes, el C3b. Ya, aquí no va a pasar completamente distinto, porque aquí va a funcionar la célula dendrítica y el macrófago. Lo que van a hacer es que de repente aparece el antígeno en los tejidos y van a decir, caray, este antígeno ya lo conocemos, hay que llevarle celo
al linfocito T. Entonces la célula dendrítica coge el antígeno mediante los receptores que tienen, y el macrófago también, y lo van a llevar hasta el linfonodo, donde están los linfocitos tranquilos, ahí esperando que pase algo, que les avisen, y dejan a este antígeno, pero transformado en un péptido. Y de esa manera, cuando ya se encuentran en el linfonodo, como los linfocitos están por ahí paseando, esperando que encuentren un antígeno, encuentran el antígeno, y es ahí donde suceden dos cosas. La primera es que va a haber una proliferación de todos esos linfocitos porque ya saben que hay un antígeno que ellos conocen y se van a ir a, a atacarlo, ¿no es cierto? A protegernos, a fagocitarlo. Y se necesitan más, por lo tanto hay una proliferación, hay una expansión clonal y una diferenciación, bueno, una expansión clonal, es decir, va a haber una gran proliferación de este linfocito y a la vez se van a diferenciar. Este linfocito se diferencia en dos, en el linfocito T efector y en el linfocito T de memoria. Ya, una vez así, acá está. Como les dije, que habían este linfocito T efector, se divide en dos, en el CD4 y en el CD8, no sé si le he puesto acá. Allá, no. Ya, en el CD4. Este linfocito TCD4, el citotóxico CD4 que se va a activar primero, solamente tiene tres funciones. Va a secretar citoquininas, porque este linfocito, como es mediado por células, entonces no es que solamente el linfocito vaya a atacar al microorganismo, sino que va a tener que llamar a otras. Por lo tanto, se llaman citoquininas, esos como los mensajitos o las invitaciones a las otras células. ¿A quién va a llamar? A neutrófilos, a macrófagos, bueno, la otra función es que va a inducir a la diferenciación del linfocito B, y la otra es que a la vez, como el linfocito B produce anticuerpos, entonces también va a secretar anticuerpos contra ese antígeno. Ahora, este linfocito TCD4, gracias al interferón gamma, va a poder eh, unirse con el macrófago y activar a los macrófagos. Y con el linfocito B también va a haber una diferenciación y activa el crecimiento de los neutrófilos, ¿no es cierto? Casi lo mismo pasa con este linfocito, bueno, esta de la división del TCD4 en TH1 y en el TH2, esto se da el primero se da para bacterias, para parásitos, etcétera, y el segundo se da para alérgenos y helmintos. Este de aquí va a liberar interleucinas 4 e interleucinas 5. El primero liberaba interferón gamma y bueno, aquí no estaba, pero también la interleucina 12. Y el segundo, interleucina 4 y la interleucina 5. Como se ve aquí, el 4 lo que va a hacer es que va a decirle al linfocito B, quiero que produzcas inmunoglobulina E. Y le iba a producir inmunoglobulina E. Por eso es que dice por alérgenos y helmintos. Entonces, lo único que tenemos que saber que en una respuesta alérgica, ¿no es cierto? ¿Quién se está activando? Se está activando los linfocitos TCD4, pero el tipo 2, porque el tipo 1 solamente va a ser para bacterias. El TCD4 va a ser justo para responder contra ese alérgeno. ¿Cuál es la diferencia entre un alérgeno y células tumorales? Es que el sistema inmune reconoce algo que no es malo para nosotros como algo bueno. Entonces, por ejemplo, las personas que son alérgicas ya al polvo, entonces el polvo no es malo, porque dependiendo de cómo se lo vean, ¿no es cierto? Pero ya, no es malo. Sin embargo, el organismo de la persona que sí es alérgica dice que sí es malo y entonces actúa sobre, ocasionando una infección, ¿no es cierto? Ya, entonces va a ser gracias a o bueno, va a ser mediado por este linfocito TCD4. Y también va a, ¿cómo se llama? El crecimiento de los eosinófilos y su diferenciación. Y allá, y la última que es bueno, eso ya lo había dicho, creo. Allá. Y la otra que es la humoral, o sea, el sistema inmune innato que se dividía en tanto en celular y el humoral. La humoral solamente se caracteriza por los anticuerpos. ¿Y quién estaba produciendo los anticuerpos? Que es un anticuerpo, es un polipéptido, ¿no es cierto? Va a estar mediado, estos anticuerpos van a estar producidos por los linfocitos B. Y solamente para recordar, ¿no es cierto?, cuál es la estructura de un anticuerpo. Dice que tiene dos cadenas livianas, que son las de aquí, tiene dos cadenas pesadas, va a tener una región, esta región de aquí, esta región es lo importante, la constante, la FC, y no se pueden olvidar, porque eso va a determinar su clase, porque no se olviden que tenemos hemoglobulina, M, G, E, A, la E, no, pues para tipo de eh, reacción alérgica, de hipersensibilidad. Y este sitio de aquí es el sitio, el FAP,
es el que se va a cambiar. Usualmente ese es aquí donde se va a unir el antígeno, el microorganismo patogénico, ¿no es cierto? Y ¿cómo ocurre con la humoral? Más o menos ocurre como las otras, pero se diferencia porque el linfocito B encuentra el antígeno, lo va a fagocitar y una vez que ya lo ha fagocitado, le va a decir al linfocito, oye linfocito, mira lo que he fagocitado y le va a hacer, una vez estas células que llevan el antígeno a otras células, como los linfocitos, y dijimos neutrófilos y macrófagos, se les llama células presentadoras de antígeno, porque están presentando al antígeno, al microorganismo patogénico. Entonces, ese linfocito B se convierte en una célula presentadora de antígeno, le lleva al linfocito TCD4 y le dice, ¿sabes qué? Y ya lo identifique que es malo, así es que ahora llama a tus tropas, neutrófilos, macrófagos, que se vayan a fagocitar este microorganismo. Es así como funciona el sistema inmunodaptativo humoral. Y ahora las preguntas. No sé si quieran, bueno, me encantaría que lo digan por que contesten así, prenda su micro porque no sé, no puedo leer aquí, creo. Ya bueno, la primera pregunta, en relación al inflasoma, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? ¿Alguien se anima, chicos? ¿Siguen ahí? Ya bueno, dentro de las eh, interviene la activación de la caspasa 1, contiene receptores del tipo TROL, TLR, interviene la activación de la interleucina 1 y es una estructura citoplasmática. Ya, ¿se acuerdan que el inflasoma? ¿Uno? No. Ahora le explico porque yo también me confundí y yo lo respondí mal, incluso, pero ya. Lo que sucede es que un inflasoma se formaba cuando ya en el citoplasma, eso es cierto. Interviene en la activación de la interleucina 1, sí, porque les dije que va a formar interleucina 1B y la interleucina 18, porque era el inicio de la inflamación, eran las características. Interviene en la activación de la caspasa, sí, porque justo por esta de aquí que se va a formar el inflasoma. Pero los receptores tipo TROL no, porque estos justo van a estar en la barrera. Y este inflasoma ya no está en ese nivel. Por eso es que la respuesta sería, me saco mi lapicito y es la 2. Bueno, un circulito. Ya. La otra pregunta es una característica particular del sistema inmune innato? Yo creo que sí pueden, chicos. ¿Alguna idea? Ya. Ya bueno. Entonces, el sistema inmune innato se caracteriza porque no es específico, jamás, nunca va a ser específico. Entonces, si dice especificidad, no ese es el adaptativo. Su inducción de memoria tampoco tiene memoria. O sea, el sistema inmune innato dice, trabaja así, desde el inicio llega un patógeno y no le importa si es un tipo de bacteria, por ejemplo, no, un tipo de bacteria solamente dice, hay que matarlo porque es extraño, nada más. El reconocimiento, la no intervención de células presentadoras, no intervienen aquí. Y la participación de linfocitos B y T es justo en el sistema inmuninato. Aquí la respuesta sería el reconocimiento de patrones vinculados a patógenos, porque no sé si se acuerdan de la barrera que sería la piel, y por aquí venía el microorganismo que tenía su PAM, ¿no es cierto? Como su DNI. Y entonces lo que hacía las células epiteliales es que reconocen que eso de aquí no es algo nuevo, no es algo conocido, sino es algo extraño, y estas proteínas que se encuentran en la piel se les llama TLR. La otra es la opsoninas, son moléculas capaces de reconocer estructuras de la superficie de los microorganismos y de este modo facilitan ¿Alguien se anima? ¿O lo explico otra vez? Bueno, este es el microorganismo. ¿Se acuerdan que teníamos un complemento? Este complemento de aquí se dividía en complemento A y complemento B. El complemento A se iba a llamar a todos sus amigos para venir a comer al microorganismo, neutrófilos, macrófagos. El complemento B decía, bueno, yo me voy a quedar vigilando al microorganismo y se unía al microorganismo así. Y entonces, como se unía,
una vez que llegaban todos los neutrófilos macrófagos que ha llamado el complemento 3A, ya sabían cuál es el macrófago, porque ya estaba y marcado, ¿no es cierto? Ya estaba ahí, y por eso ya era más fácil fagocitarlo. Entonces la respuesta es la fagocitosis de dichos microorganismos. La lisis era producida por el MAC. Las reacciones de hipersensibilidad no tienen nada que ver aquí. Y la última pregunta, a mí me faltó poner una diapositiva que diga gracias, pero ya. ¿Qué moléculas o células del sistema inmunológico utilizaría en su fase inicial la respuesta inmune en un individuo sano frente a un microorganismo que no le ha afectado previamente? ¿Alguna idea, chicos? Bueno, les dije que en la respuesta inmune específica siempre va a estar inmunoglobulina E, van a estar los T citotóxicos, van a estar los T de memoria, en la inmune adaptativa, ¿no es cierto? Incluso el TH2, porque era una división del linfocito T, CD4. Por lo tanto, siempre, 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 como dice que no le he infectado previamente, por lo tanto no va a haber memoria, ¿no es cierto? Siempre va a ser el tipo troll. No se puede olvidar que el tipo troll es el que siempre va a estar en la barrera. Se va a ser el que va a activar la respuesta inmune innata. Y eso es todo, chicos. Espero que la hayan entendido porque yo sufrí. Y no sé si tienen alguna pregunta o no sé.